¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 13:36 minutos de esta tarde. Abrimos algo antes de lo habitual. Este Atlántico, noticias de los servicios informativos, porque hasta ahora está previsto que comparezca en la sede de la Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria el presidente Torres para hablar de los acuerdos tras el Consejo de Gobierno. Vamos a escuchar ya al compareciente, que en este caso, como podemos ver en la imagen, es Julio Pérez. Lo escuchamos ya. Saludos también a los compañeros que están en Tenerife. Como todos los consejos de gobierno, lo más importante de lo que tratamos es la materia sanitaria. A ella me referiré en primer lugar, después a la materia económica, luego a otros acuerdos que ha adoptado hoy el gobierno. En sanidad, hoy no hemos alterado en lo esencial el régimen de limitaciones y restricciones que está establecido en este momento en Canarias, ni tampoco ha variado hoy, jueves, los niveles asignados a las distintas islas. Habrá un acuerdo de gobierno que verán ustedes en el boletín, ha habido un acuerdo de gobierno y habrá una publicación en el boletín, que estará probablemente mañana, con algunas correcciones, vamos a llamarlas técnicas, en el conjunto de medidas. Recuerden ustedes que tenemos casi 40 párrafos de distintas medidas, de distintas actividades, y vamos haciendo mejoras que se derivan de la práctica y que permiten un funcionamiento mejor de esas restricciones que tienen que ser aplicadas por la población en general y luego por quienes se dediquen a algunas actividades en concreto. En el acuerdo de hoy lo verán mañana, pero lo digo rápidamente para pasar a otras cosas que me parecen más importantes. Hemos hecho algunos cambios en la regulación de los spas y las saunas, donde habíamos tenido alguna consulta. También en el régimen de entregas a domicilio de productos que no sean estrictamente comidas preparadas, también para reglamentar esto. Reglamentar también la recogida de servicios de alimentación en coche, que también es una práctica habitual, el ir a recoger la comida en algunos establecimientos que tienen sus propios, no digo el nombre comercial de algunos de ellos por si acaso no debo, pero que son conocidos. Entonces hemos hecho estas correcciones, pero no hemos variado lo esencial de estas medidas y no hemos variado los niveles de las 7, de las 8 islas, por dos razones. En primer lugar, porque en este momento está vigente el conjunto de medidas que adoptamos para los días de carnavales. Y ese conjunto de medidas forma, vamos a decirlo así, un paquete. Está en conjunto con las medidas generales, están siendo aplicadas en este momento por la población, son conocidas y llegan hasta el domingo por la noche. El gobierno ha pensado que es bueno que ese conjunto de medidas que en este momento son conocidas y aplicadas se mantenga vigente hasta el domingo por la noche en las mismas condiciones en que está hoy. Cambiarán los niveles, los datos que hemos visto hoy harían que cambien los niveles. Esta es la segunda razón por la que hoy no han cambiado los niveles, porque como nos ha ocurrido en algunas ocasiones, cuando se producen variaciones en la situación, cuando se producen cambios, para el gobierno es muy importante estar seguro de que las tendencias que se perciben en los datos se consolidan. Recordarán que en una ocasión comparecí yo o el presidente para anunciar que unos días después el consejero de Salud, de Sanidad, haría una comparecencia para ver si se consolidaban algunas tendencias. Lo mismo va a ocurrir esta semana. El fin de semana, probablemente el domingo, el consejero Trujillo comparecerá para exponer los cambios de niveles que muy probablemente, pero retengan por favor esa palabra, probable, se podrán producir el domingo para tener lugar el lunes. ¿Habrá cambios de niveles, por lo tanto? Pregunta cualquiera que me esté oyendo, pues es muy probable que sí. ¿Cuáles pueden ser esos cambios de niveles? Pues hay algunas tendencias que parecen claras y que si se consolidan permitirían a cambiar los niveles. En el caso de Gran Canaria se reduciría la intensidad de las restricciones. No es inimaginable que en Gran Canaria se reduzca la intensidad de las restricciones y no sé si decir
se suba o se baje de nivel, en fin, estamos en el 3, que pasemos al inferior, al numéricamente inferior, esto es probable, también en Fuerteventura y también en el Hierro. No se perciben cambios en la situación de Lanzarote que permitan pensar en un cambio de nivel en los próximos días. Y hay una situación en Tenerife que el Gobierno ha examinado con un detenimiento especial porque subsisten algunos motivos de preocupación. Es decir, la situación en Tenerife sigue siendo, en comparación con el resto del país, una situación relativamente favorable, pero no termina de consolidarse. En Tenerife algo ocurre que impide que lo que es una línea descendente siga descendiendo. Y mientras esto siga así, el Gobierno cree que tiene que prestar una atención y hacer solo los cambios que estén absolutamente justificados. Hay algunos índices de Tenerife, no todos, es verdad, pero algunos índices que siguen siendo preocupantes. Por ejemplo, uno, hablo de memoria, es el de la ocupación de camas de UCI, de unidades de cuidados intensivos. Esto por lo que se refiere a la evolución de la enfermedad, pero cada vez es más importante la evolución de la vacunación. También les hablo de datos que probablemente ya sean conocidos, porque igual que los datos de evolución de la pandemia, estos también los publicamos prácticamente a diario. En este momento casi 50.000 personas en Canarias han recibido las dosis completas de la vacuna, por lo tanto, probablemente podamos llamarlas personas inmunizadas. Vamos a ser prudentes y a llamarlas personas vacunadas, casi 50.000 en este momento, porque a día de ayer eran 48.000 y pico, entonces es muy posible que hoy sean más de 50.000. Y esto supone que Canarias mejora o supera la media nacional en cuanto al aprovechamiento y a la velocidad a la que se produce el proceso, al aprovechamiento de las dosis, de las vacunas y a la velocidad a la que se produce la vacunación, que es lo mismo, es decir, vacunamos a mucha velocidad, llegamos a más gente y eso es una satisfacción también, porque el índice medio es una unidad de medida en la cual nosotros nos miramos. Siempre digo que esto no es una carrera, ni de la enfermedad, ni de la vacunación, no es una competición, pero claro, hay que medirse y saber cómo vamos, y para saber cómo vamos, la referencia a la media del conjunto español es importante. Por ejemplo, un dato que no quiero tampoco aburrirlos, en España la media de impacto de la vacunación en la llamada población diana, el que en cada momento se está buscando, pues la población diana es el 70% de los mayores de 16 años, pues en este momento en España, en el conjunto de España, es el 2,36% y en Canarias es el 3,58%, que yo creo que es más en este momento porque estos datos son de ayer. Vamos bien en el proceso de vacunación, dependiendo siempre del ritmo de los suministros, que a su vez depende del ritmo de producción. Ya se ha completado el 100% del que llamábamos Grupo 1, residentes y trabajadores en centros de mayores, y prácticamente el 100%, el 99% de datos de ayer, del personal sanitario, que son casi 38.000 personas del ámbito sanitario. Ahora estamos en el grupo 4, porque recuerden que los sanitarios eran el grupo 2 y el grupo 3, dependiendo de si estaban en primera línea o no. El grupo 4, que son los grandes dependientes, las personas que tienen una situación de dependencia de gran magnitud, y sus cuidadores, que es un grupo, como se podrá suponer, que hay que tratar con especial respeto y con especial cuidado, pero también es mayor la complejidad del proceso de vacunación. Y como no se trata de personas que estén así internadas en centros de atención, pues se va a sus casas y se vacuna en las casas. Hay unas 25.000 personas que están en esta situación. Y luego se procedería con las personas mayores de 80 años que se vacunarían en sus centros de salud o a través de sus centros de salud recibirían el aviso. Este grupo, que llamamos después del grupo 4, ya pasamos a otras prioridades, no llega a 100.000 personas en Canarias, son unas 90.000 personas. Canarias ha recibido 114.000 dosis de la vacuna y ha administrado 108.000. Datos, como digo, de ayer, que seguramente
mis compañeros de la Viceconsejería de Comunicación o el Servicio de Prensa de la Consejería de Sanidad ha trasladado. Aquí tengo las curvas y las gráficas, pero que no, tampoco quiero detenerme en esto. Sanidad es lo que acabo de decirle. Economía. El Gobierno hoy, por un lado, ha adoptado un acuerdo que por un importe de 80 millones de euros permite disponer de esa cantidad, y por otro ha sido informado de dos decisiones que no son del Gobierno, son de la Consejería de Hacienda, pero ha dado cuenta el consejero de Hacienda al Gobierno, que significan la ampliación, el aumento de los créditos disponibles en la Dirección General de Promoción Económica y en el Servicio Canario de Empleo. La suma de estas decisiones, la que adopta el Gobierno, que son 80 millones de euros, y las otras que ha adoptado el consejero de Hacienda y ha relatado hoy y ha informado al Gobierno, 71 millones por un lado y 14 por otro, la suma 80 millones más 70 millones más 14 millones son 165 millones de euros que van destinados a financiar el programa de ayudas directas a las empresas especialmente impactadas por las decisiones del COVID. Recordarán que en el Consejo de Gobierno del último de diciembre nosotros anunciamos que estas medidas se pondrían en funcionamiento de inmediato. En el mes de enero el presidente y el vicepresidente en una comparecencia conjunta anunciaron en qué consistían estas medidas y yo mismo dije la semana pasada que el Gobierno espera antes de fin de este mes tener el instrumento jurídico que permita poner en marcha la asignación de estas ayudas. Cuando digo espera, porque es como es natural si Dios quiere, la semana que viene, queda todavía unos días, el futuro es siempre incierto, pero nuestro propósito y nuestro compromiso es el de intentar que tengamos una norma la semana que viene que permita poner en marcha la distribución de estas ayudas. Este dinero, por decirlo con la misma frase que he empleado en el Consejo de Gobierno, procede del sitio en el que era más rápido obtenerlo. Y yo no sé decirle cuál es, porque me han preguntado algunos compañeros suyos si procede de remanentes de tesorería, si procede de fondos europeos, y debo decirles que procede de donde era más fácil sacarlo para tenerlo disponible la semana que viene, si Dios quiere, ¿no? Y estas son los 165 millones de ayuda directa que, aunque van dirigidos a todos los sectores impactados, turismo, hostelería, comercio, autónomo, trataremos de que se gestionen con la participación de todas las consejerías afectadas, la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, la Consejería de Economía, la Consejería de, en su caso, de Transporte, aunque sea con la intervención de todas las consejerías, se gestione con un único procedimiento, de manera que sea más sencillo, más rápido y más fácil que los perceptores de estas ayudas las reciban lo antes posible, porque como es natural necesitamos repartir este dinero, estas ayudas, pero también necesitamos, como es natural, cumplir la ley. Ahora... Bueno, son las palabras de Julio Pérez, portavoz del Gobierno, que ha comparecido tras la rueda, está dando la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en el que ha hablado de que de momento se mantienen las medidas para todas y cada una de las islas tal como están y que a partir del domingo podrían haber cambios. Eso se lo contamos en nada, en el Telenoticias Primera Edición, que va justo después de este Atlántico Noticias, que arrancamos ya con la mirada puesta hoy en Cataluña por esos incidentes desatados tras el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél. Han vuelto una noche más, se han reproducido en Madrid y la movilización arrancó con ese telón de fondo de la reivindicación de la libertad de expresión, pero las concentraciones han acabado contaminadas con acciones violentas de grupos radicales. Va la lucha, no nos van a parar nunca. Amnistía total. Venceremos, no nos van a doblegar ni con toda la represión, jamás. Se han producido altercados muy graves provocados según la policía por grupos que se infiltran en este tipo de acontecimientos y que acaban en situaciones tan complicadas como estas. Medio centenar de detenidos se han producido en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, estas protestas por la encarcelación de Pablo Hasél. Hay un informe que asegura que España es el país en el que más artistas están procesados por delitos de injurias u otras ofensas. Vamos a ver cómo están otros países del mundo a este respecto. Miguel.
El encarcelamiento del rapero Pablo Hasél por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo han provocado multitud de protestas en todo el país. España ha vuelto a ocupar todas las portadas de la prensa a nivel internacional por una condena relacionada con la libertad de expresión. Según un organismo internacional vinculado con la ONU, nuestro país en 2019 se convirtió en el primero de la lista de 93 países que han condenado con prisión a artistas por supuestos delitos a través de sus obras. Se dedicaban a serigrafiar mascarillas para venderlas como homologadas y con calidad de FFP2. En total, 4 millones de mascarillas requisadas en Madrid por la Policía Nacional. El responsable de un hotel de Leganés y 28 personas más han sido detenidas en esta operación. Luego lo vemos. Y además vemos cómo hay fiestas en la calle por los festivos de carnaval en Guayaquil. Esto es Ecuador, son desde apenas unas horas. En ese país donde aumentan los casos y los hospitales están al límite, pero muchos hacen caso omiso de las recomendaciones y desde luego no se acuerdan ni de mascarilla ni de distancia social alguna. Y 30 de los 50 estados de Estados Unidos se han visto afectados por una ola de frío polar muy intensa. 31 personas han fallecido. El que más ha sufrido las consecuencias es en Texas, está al sur, donde los generadores eléctricos literalmente se han congelado. Y hablaremos también de ese robot, el Perseverance, que va a llegar a Marte, va a llegar a Timanfaya, pero en Marte. Se trata de una zona que guarda muchas similitudes con el Parque Nacional de Lanzarote, por eso se ha puesto este nombre. La misión de la NASA será buscar restos de vida en el planeta rojo y va a prolongarse unos 2 años. Vamos con las protestas por la detención del rapero Pablo Hasél, que llegaron a Madrid, a Granada, también a Lugo. Algunas de estas protestas se produjeron de forma pacífica, pero por contra, los disturbios, la quema de contenedores o boicots a comercios dejaron una estampa de auténtica tensión en otros puntos. Arden las calles de Barcelona, Lleida, Madrid o Lugo en la segunda noche de protestas por la detención del rapero Pablo Hasél. Lo que empezó siendo una noche de manifestaciones pacíficas se convirtió en eso, en toda una guerra. Con comercios como este totalmente boicoteados y una lucha continua, con piedras o adoquines, grafitis, botellas y contenedores a modo de barricada. Protestas cerca de la cárcel donde permanecerá el artista 9 meses y con esto los primeros heridos, entre ellos periodistas, y el más de medio centenar de detenidos. Tal fue la violencia a la que se llegó que una manifestante pierde su ojo en los altercados. Todo por condenar a un artista acusado de enaltecer el terrorismo y por injurias a la corona. Ya el pasado 8 de febrero el gobierno prometió una reforma del Código Penal para evitar que casos de libertad de expresión como el de Hasél acaben en penas de prisión. Se lo adelantamos ayer, un estudio de la ONG Free News concluía que España es el país con mayor número de artistas procesados por cuestiones relacionadas con la libertad de expresión. Miguel Vega, Europa ocupa un lugar destacado. Sí, porque el 28% de los artistas juzgados y condenados en 2019 por delitos sobre la libertad de expresión se encuentran en Europa, solo por detrás de África, con un 32%. En 2019 se produjeron 711 violaciones de la libertad de expresión, según un organismo internacional vinculado con la ONU. De ellos, España es el país con más detenidos, en concreto 14. Le sigue Irán con 13, Turquía con 9, Myanmar con 8, Egipto con 6 y Rusia con 4 detenidos. Y es que la última detención en España del rapero Pablo Hasél sigue provocando protestas violentas y manifestaciones en calles de Cataluña, Comunidad Valenciana e incluso Madrid. Protestas que acabaron con actos vandálicos también en Lleida. El gobierno ha anunciado que reformará la ley de delitos de expresión. Pensamos que en todos aquellos asuntos que se derivan de la libertad de expresión y que no conllevan riesgo en la seguridad de las personas, la reacción sancionadora del Estado con la privación de libertad, pensamos que es una reacción que no procede en el ámbito de las libertades de una democracia.
Pero por el momento siguen produciéndose denuncias y condenas sobre artistas en España contra diferentes formas de expresión. Sobre todo lo hacen por 4 grandes motivos: religión, contraterrorismo, racismo y homofobia. Según los expertos, las redes sociales han provocado un boom en los supuestos delitos de libertad de expresión. Pero según el informe de varias organizaciones, el 42% de las denuncias que se producen son críticas a los gobiernos. Bueno, la Policía Nacional ha requisado en Leganés, en Madrid, 4 millones de mascarillas higiénicas falsificadas. Los agentes han intervenido en un hotel de la localidad, un lugar donde estas mascarillas estaban siendo falsificadas. Se usaban pues unas que no están homologadas, luego se les ponía un proceso de serigrafiado y las ponían en el mercado como mascarillas certificadas con la calidad FFP2. La operación ha acabado con la detención de responsables del establecimiento por falsedad documental y otras 28 personas por infracciones administrativas. Bueno, vamos a cambiar absolutamente de asunto, vamos a hablarles ya de la actualidad de la COVID-19 con muchos datos y arrancamos con uno de nuestros colaboradores, que es Lucas González, que es médico epidemiólogo especialista en gestión de crisis complejas, que nos atiende desde Escocia. Lucas González, muy buenas tardes desde Canarias, Marta. Un día más. Hola Marta, hola a todos. Empezamos, si le parece a Lucas, hablando de la vacunación, que desde luego lo venimos contando, es la gran esperanza del planeta. En lugares como Reino Unido está avanzando, además particularmente rápido. ¿Cuál es el balance que hace Lucas González? Se está avanzando muy rápido en el Reino Unido con la primera dosis, no tanto con la segunda. Con la segunda está haciendo las cosas algo mejor Europa. Pero suponemos que esto acabará cambiando y se está cogiendo, sobre todo lo que se está observando es que los sistemas asistenciales que están encargados de esta tarea están adquiriendo más velocidad a la hora de suministrar la vacuna. El gran problema va a ser, como siempre, el suministro desde los fabricantes. Efectivamente, porque yo no sé si en Reino Unido pasa lo mismo que está pasando en España. Parece que no, el hecho de tener que ralentizar un poco esa campaña allí no está pasando, no sé si tienen dosis suficientes. Aquí hay mucha gente que está esperando por su segunda dosis y lo que ha dicho el gobierno es que pueden tardar hasta 12 semanas en tener la segunda dosis. O sea que hay gente que puede estar empezando a impacientarse por ese asunto. Luego está la cuestión de las variantes que tanta preocupación han hecho pues cundir a lo largo de todo el mundo. En este momento podríamos decir que las vacunas podrían controlar bien o podrían enfrentarse bien a estas variantes que se han dado en muchas partes del mundo, ¿no? Lo que se está viendo es que la protección que dan de momento es suficiente, pero el problema naturalmente es si sigue cambiando el virus y sigue y si llega a escaparse de las vacunas, pero eso no lo sabemos todavía. De momento parece que están funcionando y sigue siendo, por supuesto, una carrera contra el reloj. Hay que tratar de conseguir el máximo de protección posible para el máximo de gente posible. Y estamos en un momento en el que, nosotros lo contamos hace un momento, se plantea o no bajar o mantener los niveles de alerta. ¿Es el momento de relajar medidas como se plantean tantos puntos de España en este momento? En absoluto. Si acaso es el momento de revisar cada uno de los sistemas, cada una de las estrategias para mejorar nuestras defensas. Hay que tener en cuenta que seguimos en una situación en la que estamos cuesta abajo y cuesta abajo no se puede ir sin frenos. Tenemos que tener los frenos puestos porque el virus tiene tendencia a acelerar. Y para eso hay que usar todas las medidas de las que hemos venido hablando durante tanto tiempo. Ventilación, mascarillas bien ajustadas y todo lo demás. No tenemos demasiado tiempo. Por parte del gobierno, por parte de las administraciones y de los sistemas sanitarios, es muy importante que estén funcionando de manera óptima todos los sistemas de trazado para pasar de los casos a los contactos y que tanto los casos como los contactos se aíslen o se cuarentenen adecuadamente. Ese es el objetivo final de toda esta batalla, de conseguir quitar a gente infecciosa de la circulación. Bueno, habrá tiempo para hablar de otros asuntos que preocupan, entre ellos la presencia de COVID persistente en niños. Lo hablaremos en una próxima ocasión. Lucas González, gracias por estar con nosotros un día más. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir ahora hablándoles del presidente de Estados Unidos, que ha dado una buena noticia. Joe Biden ha dicho que para finales de diciembre de este año la población del país toda podría irse reincorporando ya a la normalidad interrumpida por la pandemia. Dice Biden que podrían estar incluso vacunados a final de julio, prácticamente la totalidad del país. José Pernalete, de Voz de América, nos da los datos. Un anuncio alentador para los estadounidenses surgió en medio de una curva de declive en los promedios de contagio y muertes por COVID-19.
El presidente Joe Biden dijo que en diciembre la población de su país podría enfrentar menos restricciones de salud pública y acercarse a un escenario de posible normalidad. Como diría mi madre, con la gracia de Dios y la buena voluntad de los vecinos, para la próxima Navidad creo que estaremos en una circunstancia muy diferente, si Dios quiere, de lo que estamos hoy. Dentro de un año creo que habrá una cantidad significativamente menor de personas que tendrán que estar socialmente distanciadas o que tendrán que usar tapabocas. Por otra parte, el doctor Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus, dijo este miércoles que estudios realizados por científicos en España e Israel demuestran una favorable correlación entre una menor carga viral y menor transmisibilidad en individuos vacunados contra el COVID-19. La razón por la que les traigo esto es que es otro ejemplo de los datos científicos que comienzan a señalar el hecho de que la vacuna es importante no solo para la salud del individuo, para protegerlo contra infecciones y enfermedades, incluidas las variantes, sino también tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista de la salud pública para interferir y disminuir la dinámica del brote. La Casa Blanca compartió el alcance de la campaña de inmunización, asegurando que se han suministrado 1.700.000 dosis de vacunas por día entre el 10 y el 16 de febrero. El gobierno federal además se enfoca en distribuir 600 millones de dosis para todos los estadounidenses, objetivo que esperan cumplir para finales de julio de este año. José Pernalete, Voz de América, Miami. Hay varios países de América Latina que empiezan a recibir ya las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus y muchas administraciones se comprometen a diseñar planes de vacunación masivos. Chile es el país donde más se avanza, donde se va más rápido. Otros quieren coger velocidad para evitar más muertes. Los fallecidos en América Latina y en el Caribe superan ya las 229.000 personas. La esperanza llega a El Salvador en forma de vacuna. 20.000 viales que aterrizaban este miércoles en el aeropuerto Óscar Arnulfo Romero. El país está preparado para iniciar la vacunación, se tiene toda la logística y esperamos pues que se complete toda estrategia en el menor tiempo posible. Para Ecuador ya es la segunda vez. El nuevo lote de la vacuna de Pfizer trae 16.380 dosis. El país da continuidad a su plan de vacunación. Prioritarios el personal sanitario y personas residentes en geriátricos. Panamá también repite, el país recibía el segundo lote de la vacuna de Pfizer. Las casi 68.000 dosis darán continuidad al plan que ha sido establecido en 4 fases y que ya comenzaba en el mes de enero. Después de mes y medio vacunando, Argentina continúa con velocidad crucero su plan. Las dosis recibidas esta semana serán para los mayores de 70 años. Esta nueva entrega procede de la India. El país ya ha recibido varias dosis de la rusa Sputnik 5 y pretende aumentar el ritmo con esta nueva adquisición de Covishield. Y en Colombia la imagen es para Verónica Machado, enfermera de cuidados intensivos. Ella se ha convertido en la primera persona en recibir la vacuna. Este capítulo empieza con la vacunación masiva, segura, eficaz y gratuita. El país se estrena con su plan de vacunación que para empezar recibirá 50.000 viales fabricados por Pfizer. Ya ve, poco a poco la vacunación se va extendiendo también en México. Comienza a llegar a los mayores de 60 años que viven en los núcleos poblacionales más recónditos del país. Hemos visto cómo administrar las dosis en un pequeño pueblo del estado de Oaxaca. Adultos mayores de Cuicatlán, en México, recibieron con emoción y con nervios la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Una buena noticia en un país que en las últimas horas superó los 175.000 muertos. Eustaquio Aguilar, de 85 años, recibió la dosis en el hospital del municipio y dijo que se seguirá cuidando. Me voy a seguir cuidando porque pues no hay que confiarse porque eso puede dar de otra repetición. Entonces nos vamos. Eustaquio es uno de los miles de adultos mayores que esta semana empezaron a recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra la COVID-19 y según los datos oficiales más recientes se han aplicado 915.383 vacunas contra la COVID-19 en México, pero solo 86.198 personas han recibido las 2 dosis necesarias de la vacuna para lograr la inmunidad.
Mientras las vacunas no lleguen a toda la población mundial, los expertos no se cansan de pedir prudencia y respeto a las medidas básicas. Día sí y día también, sin embargo, pues vemos ejemplos alrededor del mundo de desprecio a las normas, no solo aquí en España. Van a ver lo que ocurre, por ejemplo, en Guayaquil, esto es Ecuador. Hace nada, las fiestas de carnaval se celebran con estos bailes multitudinarios con espuma. Y este año, pese a las terribles cifras de contagios y muertos en un país, han vuelto a celebrarse como si nada ocurriera. Las autoridades están muy preocupadas por los efectos que puedan tener estas aglomeraciones. Y este es otro punto de Ecuador, es Santa Elena. Estos días se vive con un ambiente prepandemia, casi unas horas de veraneo típica. Las discotecas están abiertas y no parece que haya ningún miedo a los contagios. Unas 200.000 personas viajaron hasta este punto de Ecuador para disfrutar de los festivos del carnaval. Las autoridades dicen que se ha tratado de hechos aislados. Bueno, vamos a ver qué ocurre de nuevo en Europa, en lugares donde la situación se ha complicado. Vamos a irnos a Salónica, que es la segunda ciudad en importancia en Grecia, capital de la región de Macedonia, y allí reside Óscar Rodríguez, es arquitecto canario y ya nos atiende. ¿Qué tal, Óscar Rodríguez? Bienvenido. Sí, Óscar, ¿nos escucha? Hola, muchas gracias. Sí, decía que están sometidos a un confinamiento que afecta a la ciudad donde vive, que es la segunda más importante del país, desde hace ya algún tiempo, ¿no? Hombre, estás hablando de Tesalónica, porque el nombre de Salónica es un nombre cordial, Tesalónica es el nombre oficial de la ciudad y efectivamente es la segunda ciudad más poblada de Grecia con 1.100.000 de habitantes. Efectivamente. ¿Y cómo está la situación en este momento? ¿Hay que cumplir ese confinamiento estricto que ha decretado el gobierno griego? Bien, llevamos confinados desde hace 3 meses y medio. Lo que pasa es que el confinamiento no es total, se puede salir con permisos, es circulación restringida. Y los fines de semana, bueno, hace 2 semanas, hace 10 días, han anunciado nuevas medidas más fuertes todavía, en las que los fines de semana, por ejemplo, hay toque de queda a las 6. Efectivamente. Más o menos. ¿Y está cumpliéndose estas medidas por parte de la población, dadas las circunstancias tan graves que han narrado las autoridades, que han llevado a endurecer aún más las medidas, que ya de por sí, como nos ha contado Óscar, eran muy duras? Hombre, la verdad es que la gran mayoría de la población respeta las medidas, pero como siempre en todos sitios hay gente que no respeta absolutamente ningún tipo de medidas y por eso hace 2 semanas también anunciaron que si no se cumplen las medidas y te pilla la policía, pues se han aumentado las multas a 300 euros. Está claro que las principales afecciones cuando esto pasa y estas decisiones se toman tiene que ver con la situación en los hospitales, por la información que maneja Óscar. ¿Cómo está la situación en los hospitales de esa zona en donde reside en particular? Hombre, en general te puedo hablar en general en Grecia, aunque siempre en Tesalónica, como estamos en la periferia, y así se llama esta comunidad, esta región, la periferia de Macedonia Central, siendo Tesalónica la capital, pero en general en toda Grecia estaba leyendo esta mañana las noticias acerca de los hospitales y parece ser que se teme, están quedándose sin camas en las UCIs en todos los hospitales de Grecia y se teme por los enfermos crónicos, ya sea de COVID o de otra enfermedad. Es curioso la situación que se vive, porque es verdad que ya decía Óscar que llevan tiempo pues viviendo esta situación de confinamiento y de medidas que han llevado, sin embargo, a este aumento de contagios. ¿Se achaca algo en particular, este repunte que ha llevado a endurecer un poco más las medidas? Pues bueno, en Grecia los contagios son muchísimo menores que en España y en Portugal y otros países de Europa. Pero con respecto a la primera ola, en la segunda ola se han triplicado los contagios. Y bueno, estamos hablando, llegaron a los 2.000, hace 3 semanas así se llegaron a los 2.000 contagiados el día. Eso para Grecia es demasiado, entonces por eso se han puesto las medidas y porque también lo ordena la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, es importante señalar eso que ha dicho Óscar, que es verdad que en comparación los datos de España son infinitamente superiores, pero en Grecia se toman estas medidas pues tan duras. Óscar Rodríguez, muchísimas gracias por contarnos cómo se está viviendo la situación ahí, en esa zona en concreto de Grecia. Un saludo. A vosotros y un saludo para todos. Bueno, pues dejamos Grecia y esa situación de confinamiento tan severo, pese a que los datos son en comparación pues mejores que los de España. Vemos lo que ocurre, por ejemplo, en Sudáfrica, donde se han empezado a vacunar ya con la vacuna de Johnson & Johnson a los trabajadores de los centros sanitarios en concreto, con hasta 80.000 dosis utilizadas que llegaron esta semana a Johannesburgo. Vacunas que suponen el primer envío de un paquete total de 500.000 dosis. En Sudáfrica es el país más golpeado por la COVID de todo el continente africano.
La vacunación contra la COVID-19 comenzó este miércoles en Sudáfrica, el país de África más afectado por la pandemia, con dosis de Johnson & Johnson que comenzaron a aplicarse a los sanitarios del país y también al presidente Cyril Ramaphosa, quien lo hizo para impulsar la confianza social. El jefe de Estado sudafricano recibió visiblemente contento su dosis junto a los trabajadores del Hospital de Distrito Khayelitsha, una de las áreas de asentamiento informales ubicada a las afueras de Ciudad del Cabo, que figura entre las más golpeadas por el coronavirus de todo el país. Las dosis utilizadas habían llegado el martes por la noche al aeropuerto Oliver Tambo de Johannesburgo y son 80.000 por el momento. Sudáfrica las distribuirá en esta primera fase a los trabajadores de los centros sanitarios en 17 puntos de todo el país bajo el paraguas de un estudio de implementación, ya que la solución aún no está aprobada para su uso comercial, si bien se espera que no tarde mucho. Estas vacunas suponen el primer envío de un paquete total de 500.000 dosis que Sudáfrica recibirá de urgencia de parte de Johnson & Johnson. Y en Senegal se han recibido ya 200.000 dosis, en este caso de la vacuna china. La primera entrega llegó a bordo de este vuelo de Air Senegal desde Pekín. Va a servir para 100.000 personas y no será hasta marzo cuando comiencen a recibir las dosis que proporciona de forma gratuita el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Hasta ese momento el país africano ha registrado 31.000 casos y casi 770 fallecidos en total por COVID. Pero el continente africano ahora se está enfrentando a esta segunda ola de casos de COVID-19, eso sí, más medidos que en Europa. Y paralelamente, además, se da el caso de que hay dos países distintos que han encontrado casos mortales de ébola en sus territorios. Hablamos de República del Congo y de Guinea-Conakry. La ONU, la Agencia de la Salud, está investigando por qué ha reaparecido este virus y está respondiendo a la emergencia, de momento muy controlada en Guinea, donde se inició la gran epidemia de 2014. El Ministerio de Salud ha anunciado que han localizado 7 casos, 3 mortales, derivados todos del funeral de una enfermera. Y en Kivu del Norte, al este de la República del Congo, a más de 4.000 kilómetros, se han confirmado 4 casos, 2 de ellos fatales. Ahora sabemos que hay 7 casos, 3 como probables en Guinea y 3 fallecidos. Hemos identificado 115 contactos y la mayoría de ellos han sido rastreados, por lo que son 109 y están en Serekore, pero también en Conakry. Bueno, ya ven que la COVID-19 no es la única amenaza de salud para África. Vamos hasta Dakar, en Senegal, y allí está Pepe Naranjo, con el que queremos hablar, entre otras cuestiones, de este asunto, de este brote tan pequeñito de momento, pero que preocupa, de ébola. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, el ébola ha vuelto a África Occidental, es una mala noticia. Y tenemos en este momento 2 brotes activos en el continente africano, el de Guinea-Conakry, que fue allí, como decías, donde comenzó la gran epidemia de 2014-2016. De momento, efectivamente, no son muchos casos, pero la OMS ya ha dicho, están muy preocupados por la cantidad enorme de movimiento de personas que hay en esta región, en África Occidental. El brote surge cerca de las fronteras con Liberia y Costa de Marfil y por tanto preocupa mucho que se pueda extender y que tengamos situaciones como las que se vivieron ya hace unos años en la región. Y luego el brote de República Democrática del Congo, que es una emergencia, digamos, también de salud grave. Es verdad que son 4 casos todavía, pero sabemos que es una enfermedad terrible, mortal, y que como se extienda puede causar grandes daños. Veremos si la existencia de vacunas, que es algo nuevo con respecto a lo que había hasta ahora, puede controlar la extensión de estas 2 epidemias que preocupan y mucho, ¿no? Claro, sobre todo el hecho ese que señalaban también desde la OMS, de que se hayan registrado con esa distancia tan grande entre un país y otro. No estamos hablando de 2 países fronterizos, ni mucho menos, ¿no? Bueno, son 2 brotes independientes. El virus del ébola circula en la naturaleza. Sabemos que la ciencia sabe que en murciélagos que comen frutas, que además vagan por distintos lugares de África, está ese virus, y los brotes pueden surgir en cuanto haya un contacto con un ser humano. Es uno de los peligros que se sabe que existen. La buena noticia, como digo, es que ahora, a diferencia de 2014, hay vacunas, ya se han enviado dosis a República Democrática del Congo y a Guinea. Por tanto, ahora tocará vacunar a todas las personas contactos, al personal sanitario, y coexiste, digamos, esta vacunación contra el ébola
con la de la COVID-19, que como bien apuntabas, ya afortunadamente están llegando las dosis a los países africanos y se está empezando también a vacunar contra la COVID. Claro, ese es el punto diferencial, el hecho de que haya vacuna que cambia radicalmente cómo se aborda esta enfermedad tan dura y tan complicada, y también cómo ya la OMS y cómo los médicos saben cómo actuar, cómo aislar, e incluso la propia población ha aprendido de esas terribles epidemias que han padecido. Es que ya estamos entre ébola, sarampión, tuberculosis, COVID. En este continente hay una gran experiencia en gestión de epidemias, en gestión de problemas de salud pública, y la ciudadanía rápidamente asume esos comportamientos, esa distancia social, lavarse las manos, tener mucho cuidado. Y se espera, digamos, que el ébola no cause los estragos que causó entonces en 2014, cuando había menos conocimiento, menos preparación, y por supuesto no existían las vacunas, que yo creo que va a ser el elemento diferenciador entre lo que ocurrió en 2014 y ahora. Y hay otro asunto que ha sido objeto además de una reunión, vamos a cambiar de asunto, del grupo G5 del Sahel y también de la Alianza del Sahel, en el que ha estado además la ministra de Exteriores española, porque hay mucha preocupación por lo que ocurre en este grupo de países relacionado con el terrorismo yihadista. ¿Cuáles son exactamente estos países y por qué hay este temor incrementado estos días, Pepe? Bueno, es muy necesario que hablemos de este tema porque es algo que preocupa mucho. El Sahel es toda esta zona que está por debajo, al sur del desierto del Sáhara, en la que hay una decena de países desde una punta a otra del continente africano. Y ahí, desde hace ya más de una década, hay numerosos grupos yihadistas vinculados unos a Al-Qaeda y otros al Estado Islámico que están operando, provocando el año pasado, solo el año pasado hubo más de 6.000 muertos a consecuencia de estos distintos conflictos que han surgido en países como Chad, Níger, Mali, Burkina Faso. Más de 2 millones de personas que han huido de sus hogares. Es una crisis de una dimensión enorme, de la que no se habla demasiado fuera de África, pero que aquí preocupa mucho. Y además sabemos que este yihadismo, que esta actividad de estos grupos terroristas, se va extendiendo poco a poco a otros países como Benín, Costa de Marfil, Ghana, etcétera. Entonces, ha habido 2 reuniones esta semana en Chad, una de ellas dirigida por la ministra de Asuntos Exteriores española, Arantxa González Laya, para tratar de hacer frente a este problema. ¿Cómo? Pues por un lado está el frente militar o de seguridad, por así decirlo, con la presencia muy sólida del ejército francés y de los propios países africanos tratando de enfrentarse a estos grupos, pero por otro lado, sin olvidarnos del componente tan necesario de desarrollar estos países, porque son países muy pobres y hace falta una lluvia de millones para desarrollar educación, sanidad, transportes, empleo, etcétera. Y ahí hay un compromiso cada vez más grande por parte de la Unión Europea para que se destinen fondos a distintos proyectos de desarrollo, en concreto 23.000 millones de euros, que no es poco. Evidentemente, porque son países que coexisten con este peligro, pero es difícil de actuar. De hecho, están todos estos países de Europa y también de América, sobre todo de Estados Unidos, pendientes de lo que allí pasa por la dimensión que pueda tener que se activen aún más estos grupos yihadistas. Sí, y la respuesta militar ha demostrado que es insuficiente. Se puede combatir contra los grupos terroristas en el terreno y puedes eliminar, digamos, la amenaza en un momento puntual, pero si no abordas el problema de raíz, y el problema de raíz es la pobreza, la falta de expectativas de la gente joven, es la falta de recursos, la falta de empleo, y todo eso hay que acometerlo, digamos, a través del desarrollo de zonas que están alejadas de las capitales, abandonadas por sus países, por su gobierno, y eso se consigue con una inversión de fondos en desarrollo. Y ahí están, efectivamente, Estados Unidos, la Unión Europea, grandes organismos internacionales, tratando de compensar, digamos, y de combatir esa pobreza que al final, como digo, está en la raíz del problema. Si no combates la pobreza, al final la violencia será una respuesta para una gente que no tiene expectativas. Y digamos que hay que atacar por los dos frentes. Pues el eterno problema de la solución para que esto pues, se solucione y valga la redundancia. Pepe Naranjo, desde Dakar. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, vamos a ver ahora lo que están pasando en millones de hogares en Texas. Están sufriendo una ola de frío sin precedentes y todo en medio de apagones continuos por primera vez en una década, y todo por culpa de ese frío polar que no se había dado en esa zona. Lo peor del número de fallecidos que deja esta situación nos lo cuenta desde Houston Arnaldo Rojas, de Voz de América.
Un nuevo sistema invernal afecta este miércoles las porciones del centro de Estados Unidos que desde el fin de semana fueron impactadas por una tormenta que provocó temperaturas congelantes sin récord histórico en más de 100 años y las que han dejado varios muertos y millones de hogares sin servicio eléctrico. El número de fallecidos asciende a 21 en 4 estados y en Texas, una de las entidades más impactadas por las bajas temperaturas a las que no están acostumbrados, 2.8 millones de hogares todavía no tienen servicio eléctrico. Autoridades del condado Harris, el más grande de Texas y al que pertenece Houston, reportan una gran cantidad de casos de intoxicación de personas con monóxido de carbono, ya que las personas están utilizando sus vehículos como refugio para las bajas temperaturas y no tienen un estimado claro de cuándo se restablecerá el suministro de energía, cuyas fallas también han dejado sin servicio de agua potable y telefonía celular a miles de personas en el estado. Este nuevo sistema invernal se desplaza hacia la costa este, a donde llegará entre jueves y viernes, según el Servicio Nacional de Meteorología, con estimados de acumulación de nieve de hasta 48 centímetros. Hasta ahora, 7 estados han declarado estado de emergencia y el gobierno federal ha dispuesto recursos adicionales para ayudar en las tareas de recuperación. En Houston, Arnaldo Rojas, Voz de América, para TV Canarias. Más de la mitad de los estados de Estados Unidos se han visto afectados por esta ola gélida y ya se han registrado oficialmente 31 fallecimientos. El que más ha sufrido las consecuencias es Texas, situado en el centro-sur del país, donde los generadores eléctricos literalmente se han congelado. Allí se calcula que al menos 2,5 millones de hogares están sin luz y por tanto enfrentándose a esta sucesión de temporales sin calefacción en sus casas por cuarto día consecutivo. Todas las fuentes de energía de Texas se han visto afectadas por las bajas temperaturas o por fallos en los equipamientos. Texas es además la principal fuente de petróleo de Estados Unidos y la producción se está viendo afectada. Las previsiones meteorológicas encima no son optimistas porque las tormentas y las bajas temperaturas no cesan. Al mismo tiempo, otra ola de frío, esta en Europa, afecta a países mediterráneos como Grecia, Turquía, Palestina o Israel. Así se despertó Jerusalén tras la mayor tormenta de nieve en una década. Las autoridades se vieron obligadas también a cortar carreteras y cerrar el transporte público. En la capital de Grecia acaban de sufrir la mayor nevada en al menos 12 años. Buena parte de Atenas también se quedó sin luz. La gente tiene que quedarse en casa, no pueden salir a caminar. No sé si será bueno para el control de la epidemia. Solo nos traería cosas malas si nevara tanto en otro periodo. Pero la nieve no solo deja preocupación y caos. La tormenta que afecta a Grecia nos ha permitido disfrutar de estampas tan bonitas e inusuales como esta. Es la Acrópolis ateniense como pocas veces la habíamos visto, vacía y cubierta de nieve. Bueno, regresamos a Texas. Fíjense en esta imagen, son cientos de tortugas marinas que han tenido que ser rescatadas. Ahí las ven que estaban literalmente congeladas en el agua. Presentaban evidentemente esos signos de hipotermia, algunos habían quedado paralizadas por el frío. El veterinario, muchos veterinarios, grupos de voluntarios se han rescatado estas tortugas. Hablan de más de 4.700 ejemplares que estaban en dificultades, la mayoría de la especie carete, que ahí descansan, un poco más calentitas que la playa. Bueno, vamos a terminar ya y les avisamos de que a las 9:05 de esta noche se va a vivir un momento histórico. Además se va a transmitir la llegada a Marte del explorador de la NASA Providence. Lo va a hacer en el cráter Jezero. Un cráter que se conoce también en la comunidad científica como Timanfaya por su similitud con esa zona de Lanzarote. El objetivo de la misión es encontrar signos de vida que hayan podido darse en el planeta Marte hace 3.000 millones de años, cuando era más cálido y húmedo. Una zona situada en el ecuador del planeta rojo que podría haber estado inundada en el pasado. Con estas imágenes de lo que se va a vivir en Marte, pues les dejamos en nada. Telenoticias Primera Edición con todas las informaciones de este día. Hasta mañana.